Un nuevo enfrentamiento se registró entre autoridades y migrantes frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Se trata de integrantes de la Guardia Nacional y migrantes africanos y haitianos. La riña se originó esta mañana cuando integrantes de la Guardia Nacional y policías federales llegaron a la estación migratoria a romper la barrera que los migrantes habían realizado para impedir la circulación de autobuses en los que iban a bordo personas de África y Haití que habían sido asegurados. Durante la trifulca, elementos de la Policía Federal agredieron a 2 reporteros, a quienes golpearon en repetidas ocasiones y amenazaron por estar captando los hechos. Señorita, ¿por qué quiere quitar el celular? ¿De qué lado están? Yo no estoy de ningún lado. Además de ellos, este enfrentamiento dejó varios heridos, entre ellos migrantes, quienes pedían recibir la misma atención que los uniformados lesionados estaban recibiendo. Sin embargo, su petición fue rechazada. Las protestas de personas provenientes de África y Haití iniciaron el pasado 18 de agosto, en demanda de que les entreguen el documento necesario que les permita el libre tránsito por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, aproximadamente 1,500 de ellos acampan afuera de la estación migratoria esperando respuesta a sus peticiones y exigiendo el trato humanitario que el gobierno de México prometió para los migrantes. Estamos mal, no tenemos condiciones. Habla con Nelson y nos da soluciones de cruzar. Cintia Carranza, 21 Noticias.